Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Invitado. Claro que sí, se trata del doctor Carlos Díaz Rosillo, destacado académico, estratega político cubano-americano, que sirvió como asistente adjunto de la presidencia de los Estados Unidos y director de políticas y coordinación interinstitucional en la propia Casa Blanca, y además es el director del centro Adam Smith. Bienvenido, doctor Rosillo, gracias por estar con nosotros, es un placer tenerlo en el programa. Buenas tardes, un placer para mí también. Muchísimas gracias. Pónganos, por favor, desde su punto de vista, cómo usted entiende lo que ha ocurrido con China desde el mero comienzo de las tarifas que fueron escalando como si fuera un hongo, hasta el momento en Ginebra, donde se sientan ambas delegaciones y después de una maratónica sesión llegan a este acuerdo. Bueno, mira, yo creo que hay 5 razones principales por las cuales el presidente Trump ha puesto los aranceles que ha puesto. Muy brevemente, número 1 es un tema que él lleva ya más de 40 años, desde los años 80, hablando de este tema, el tema de la reciprocidad. ¿Por qué países le pueden poner aranceles a Estados Unidos y Estados Unidos se queda callado sin responder? Así que número 1 es un tema de reciprocidad. Me pones un arancel, te pongo otro arancel. Eso explica algunos de ellos, no todos. Número 2, un tema indiscutiblemente de seguridad nacional. Nos hemos dado cuenta, sobre todo después de la pandemia, pero también desde antes de la pandemia, que la cadena de suministros depende demasiado, no solamente de países lejanos, sino de países adversarios, como China. Y es un tema de seguridad nacional que hay que decir, hasta aquí, no podemos permitir que eso suceda. Y hay que traer la producción más a Estados Unidos. Número 3, sí, hay que traerla a Estados Unidos no solamente por temas de seguridad nacional, sino por un tema más bien cultural. Por décadas, cuando Estados Unidos firma tratados de libre comercio con otros países, muchísimos trabajos, millones de trabajos, sobre todo de la base industrial en el centro del país, se fueron al exterior. Y esa es una base que apoya el presidente Trump, y el presidente Trump quiere que de alguna manera alguno de esos trabajos regrese. Obviamente sabemos que todos no van a regresar, pero si uno que otro regresa, es una victoria política. O sea, sería como una especie de orgullo nacional. Totalmente, orgullo nacional, y es parte de la identidad de muchos de estos trabajadores de esta base industrial del país. Número 4, un tema extraordinariamente práctico, que es si bien podemos discutir quién paga el arancel, si es el productor o el consumidor, si es Estados Unidos, si es China, quien sea, sin duda alguna el que va a recaudar los fondos es el gobierno federal. Y le va a permitir a Trump decir que recaudó billones de dólares para las arcas del Tesoro norteamericano, que le va a permitir o pagar el corte de impuestos, o pagar la deuda, o lo que él considere apropiado. Le va a permitir recaudar esos fondos para las arcas federales. Y número 5, creo que muy importante, es un arma de negociación que le permite a Trump negociar con otros países. Otros países, ya va más de 100 que han venido a la mesa de negociación y que están ofreciendo cosas que jamás hubiesen ofrecido si no es por los aranceles. Porque otro presidente americano dice que va a poner un arancel y nadie les cree. Pero Trump lo dice y le creen porque lo hace. Ya le hizo, permite ¿no? conseguir otras cosas, y ya lo hizo. Le permite conseguir cosas no solamente de comercio, no solamente de economía, sino también de temas como inmigración, por ejemplo. Así que yo creo que estas 5 razones, de manera muy breve, explican la lógica de la política arancelaria del presidente Trump. Hay algo que usted ha dicho al principio de su exposición, doctor Díaz Rosillo, que es que el presidente Trump tiene años hablando de esto, tiene años pensando en esto, lo cual de alguna manera tumba todas las teorías de sus adversarios sobre la improvisación en la aplicación de esta política arancelaria. Absolutamente. Y lo podemos ver en entrevistas que ha hecho, entrevistas en televisión, entrevistas en radio, desde los años 80, cuando iba a programas de televisión o llamaba a programas de radio, no como candidato, sino como empresario del mundo de bienes raíces. Él ha venido hablando de este tema de aranceles ya por más de 40 años de una manera muy coherente. Puede que la gente no esté de acuerdo con lo que hace, pero no se puede negar la coherencia que tiene este mensaje desde que empezó a hablar sobre el tema en los años 80. Doctor Díaz Rosillo, me permito preguntarle si un sexto tema que yo veo de la lista de 5, uno más, ¿usted estaría de acuerdo con él o no? Y yo veo que además de estos 5 que me parecen brillantes, no le había escuchado a ningún otro analista estos detalles de estos 5 temas, que además son de una coherencia extraordinaria. Yo veo un sexto más, y es, de cierta manera,
darle una muestra a China de la capacidad de juego fuerte, de juego al duro, como decimos en pelota, en béisbol, de los Estados Unidos, que hasta ahora ninguna presidencia de Reagan para acá, ninguna presidencia le ha mostrado a China el palo duro. Más bien han tenido como una posición de blandenguería y de apaciguamiento. Y en este momento en que China está haciendo toda una serie de movidas amenazantes con Taiwán, contra Filipinas, contra Vietnam, tratando de crear atolones artificiales en el Pacífico para dominar las rutas del comercio marítimo, pues Estados Unidos en 30 o 40 días ha puesto las fábricas de China prácticamente que en suspenso, las ha cerrado. Han habido serios problemas de disturbios de los propios trabajadores chinos que se han amotinado porque no tenían sueldo para comer. Y me parece que hay un sexto tema que es en el tablero de ajedrez de la geopolítica, decirle no te lances a la piscina porque te quito el agua. Claro, mira, sí, estoy de acuerdo. Aquí, obviamente, yo creo que al presidente Trump le va a salir bien la jugada y va a poder frenar un poco este avance chino que ya viene por muchas décadas. Ahora, también hay que ser un poquito objetivo y admitir que hay un riesgo en esta estrategia. Y el riesgo es si el enemigo verdadero es China, y yo creo que en realidad lo es, estoy totalmente de acuerdo con el presidente Trump, y yo creo que en el futuro, cuando se escriba la historia de esta época, yo creo que quizás uno de los pocos temas donde los historiadores quizás le den el crédito que se merece es precisamente en poner un foco e iluminar el peligro que presenta China comunista para el mundo. Si bien ese es el objetivo, aquí el peligro puede ser quizás que al imponer aranceles a todo el mundo, no solamente a China, quizás algunos países consideren que hasta aquí llegaron con Estados Unidos y los lanza a los brazos de los chinos. Espero que no pase, creo que no va a pasar, pero es un peligro, un riesgo que tiene esta política arancelaria de en vez de alejar al mundo entero de China, que los acerque a China. Repito, no creo que suceda, pero es un riesgo real de mandar un mensaje a los aliados de que no apreciamos la colaboración de los aliados y no hay que descartar que es una opción para ser totalmente objetivo. Hay dos cosas, doctor Díaz Rosillo. Una tiene que ver el que no se haya puesto en práctica este plan en la primera administración del presidente Trump tendrá que ver con lo que muchos han llamado la infiltración de su gobierno. Se quedó allí mucha gente que no colaboró y el presidente se la pasaron el cuatrienio defendiéndose de quienes eran sus compañeros. Eso por una parte. Y por la otra, esto nos va a llevar, porque el presidente Trump tiene la particularidad que no habla en balde, cuando habla cumple lo que dice. Esto nos va a llevar incluso a la posibilidad de que este país comience a sostenerse en base a aranceles y sea muy poco el tema tributario con la población. Mira, sí, puede ser, y yo creo que el diagnóstico que acabas de hacer del problema mayor de su primer gobierno es muy cierto. Él tuvo a muchísima gente dentro del gobierno que hicieron todo lo posible por hacerle la vida de cuadritos. Me consta, lo vi. Gente que en realidad le hizo la vida de cuadritos, empleados de él, funcionarios de más alto nivel, miembros del gabinete, que parte de mi trabajo era precisamente la coordinación de los diferentes departamentos para asegurarnos de que la política, en particular la política de seguridad nacional, fuese implementada bajo los designios del presidente, no los designios de cada uno de los secretarios. Y yo vi, me consta, muchos secretarios que le decían sí, presidente, y después se volteaban y hacían absolutamente lo contrario de lo que quería el presidente. Y hay que estar de acuerdo, creo que independientemente de quién sea el presidente merece un equipo de gente comprometida con su éxito, de gente leal, de gente que responda a la decisión del electorado americano, que fue elegir a Donald Trump. Yo creo que en este gobierno eso ha cambiado y por eso ha enfatizado mucho el tema de la lealtad y poner a gente que cumple con los mandatos del presidente como debe de ser. Yo creo que sí, aquí llevándolo a un universo muy primitivo y muy pequeño, que es el de acá del sur de Florida, los grandes y exitosos empresarios que yo he visto llegar a la cima en diferentes sectores, bienes raíces, banca, salud pública, en los últimos 40 o 50 años, han sido personas que se han sabido rodear de un núcleo pequeño de gente muy preparada y de una lealtad extraordinaria.
porque cuando hay divisiones, cuando hay personas que han llegado a esos lugares sin tener la debida preparación, por amiguismo, por nepotismo, evidentemente no son bultos que están ocupando un puesto, pero realmente no contribuyen mucho al éxito de la empresa. Pero cuando hay gente brillante, pero al mismo tiempo no reman en la misma dirección que el líder, claro, pues vienen las divisiones internas y evidentemente el barco no se mueve con la misma certeza y con la misma trayectoria. Y en este caso, yo creo que Trump aprende la lección de la primera presidencia. Fue una primera presidencia con personajes, por ejemplo, como Paul Ryan en la Cámara de Representantes, personajes como algunos de los generales que luego él llevó tanto al Pentágono como a la Casa Blanca, el general Kelly, el embajador Bolton, que respondían más a la agenda de los Bush que a la propia agenda de Trump, y terminaron traicionándolo, terminaron cercenándole el piso. Esos 4 años me parece a mí que le dieron a él una lección muy dura, dolorosa, pero que le permitió en el interregno de la presidencia de Biden preparar un equipo completamente diferente, que es el que vemos ahora ejecutar los diferentes ministerios. Totalmente, y aquí hay algo muy interesante que hay que destacar, que es solamente es el primer presidente en la historia moderna de Estados Unidos, y solamente el segundo en toda la historia, 250 años de historia, que llega a la Casa Blanca por segunda vez después de haberse ido de la Casa Blanca. Es decir, tuvo 4 años para poder ver cuáles fueron los errores, corregir los errores, y llega con un nuevo mandato después de haber estado fuera por 4 años. Eso no sucede en Estados Unidos, eso no es común, y por lo tanto ese periodo de 4 años le permitió ver cuáles fueron los errores y corregirlos. Y se le ha criticado mucho por poner a gente que por haber enfatizado el tema de la lealtad. Y yo creo que ha hecho lo que tenía que haber hecho, lo correcto, que es poner gente que comparte su línea ideológica. Como dijiste anteriormente, no puedes tener un equipo con gente que esté remando cada uno por su cuenta. Todos tienen que remar en la misma dirección, siempre para adelante. Así que yo creo que esta administración está yendo por el camino adecuado, precisamente porque tiene gente que está comprometida con el éxito del presidente. El presidente también juega un poco con el tema de esa gran prensa que no le es favorable, que critica todo lo que dice, que cuando el presidente dice, además para provocarlo, que se va a lanzar a un tercer mandato o que está pensando en un tercer mandato, inmediatamente todos gritan, oh, hay una crisis constitucional, el presidente sabe que no puede hacerlo y lo va a hacer, y luego dice, no, aquí tengo a J.D. Vance y tengo a Marco Rubio. Todo esto se lo refiero, doctor, porque el presidente pareciera estarnos mostrando un plan a largo plazo, independientemente de que él se vaya a los 4 años de su mandato. Claro, y también ha demostrado algo muy, muy interesante, que es, sabe precisamente, y voy a decir la palabra manipular, que sé que tiene una connotación negativa, no me refiero, sabe muy bien manipular a la prensa, por decirlo así, y hacer marcar la agenda. Mientras todos se están enfocando en la controversia, en el último comentario del presidente, él puede estar gobernando paralelamente y haciendo muchísimas cosas que ni siquiera los medios tienen la capacidad de darle cobertura por la cantidad, por el volumen de acciones que estamos viendo. Le voy a interrumpir para ponerle un ejemplo. Todos están ahora fajados con que si recibe o no recibe el avión que le quiere regalar Qatar, claro, y el hombre acaba de cerrar negocios por cuánto 2 trillones. Por 2 trillones. Acaban de anunciar hace 15 o 20 minutos antes de que comenzáramos a hablar con usted, alrededor de las 4:45. Escuche las inversiones que ha logrado en el primer o segundo día de la llegada ya al Medio Oriente. De la Corona de Arabia Saudita, $600,000 millones. Del gobierno de Qatar, $300,000 millones. Y de los Emiratos Árabes, $1,400,000 millones. Esto hace un total de $2,300,000 millones. Y yo le decía a los oyentes y a Carlos hace un rato que en la historia de la humanidad, a mí no me gusta ser exagerado, y mucho menos dar esas categóricas aseveraciones así, pero yo puedo poner mis 2 pies y mis 2 manos bajo una guillotina. En la historia de la humanidad, ningún jefe de Estado ha viajado a otro país y en los primeros 48 horas del viaje ha logrado promesas de inversión de capital por valor de $2,300,000 millones. No ha ocurrido jamás en la historia, desde los sumerios hasta hoy. Así es, y las primeras 24 horas del viaje, señor, incluso menos,
Pero te aseguro que esta noche los titulares en CNN, no van a hacer eso. Otros medios de prensa, va a ser el avión de Qatar. El avión sobre si puede y o no puede si tenía media roja puesta. Sí. Así es. Esta noticia que es sumamente importante, como acabas de decir, te aseguro que no va a ser ni siquiera mencionada en los medios tradicionales. No. ¿Por qué? Porque se enfocan en las distracciones, en todo lo que pueden criticarle, y mientras tanto, él está haciendo lo que tiene que hacer, que es gobernar y tomando decisiones que impactan a todo el mundo de una manera bastante importante. ¿Qué lectura le damos a su trabajo hacia América Latina? Porque estamos viendo cómo incluso cuando empezó este tema de los aranceles, por allí se había filtrado una información de que el presidente decía: yo quiero trabajar con Argentina y quiero trabajar, incluso dijo, con Venezuela, refiriéndose a la posibilidad de un cambio de régimen en Venezuela. ¿Qué interpretación le damos a lo que ha sido la política, además siendo Marco Rubio el secretario de Estado? Claro, yo creo que esta es una gran oportunidad para la América Latina, y el énfasis que se va a dar en esta administración en la América Latina es uno que nunca antes hemos visto, por dos razones. Número uno, el tema de China. Sabemos que por décadas los chinos han venido entrando a Latinoamérica y a todo el mundo de una manera muy inteligente, muy estratégica, tomando control de puertos, de aeropuertos, de carreteras, de puentes, de infraestructura crítica, y lo han hecho sencillamente porque los Estados Unidos ha estado ausente. Los Estados Unidos ha ignorado a la América Latina por décadas, ha dejado un vacío y los chinos lo han llenado. Y ahora que hay el único tema de importancia en donde los demócratas y republicanos se ponen de acuerdo es el tema de China. Y hay muchos énfasis en hacer que empresas norteamericanas que se fueron a China regresen. A mí me encantaría, y al presidente Trump le encantaría, que regresaran a Estados Unidos. Sabemos que no es factible en todos los casos, por temas regulatorios, por el costo de la mano de obra, pero que por lo menos se vengan al hemisferio, que se vengan a la América Latina. Hay un énfasis muy importante en hacer eso, número uno. Y número dos, por primera vez en la historia de este país, tenemos al número uno del Departamento de Estado, el secretario de Estado, a alguien que no solamente tiene origen latinoamericano, sino que conoce a la América Latina perfectamente, Marco Rubio. El número 2 del Departamento de Estado, creció en la América Latina, fue embajador de Estados Unidos en la América Latina. La número 3 del Departamento de Estado, conoce la América Latina, fue embajadora de Estados Unidos en la América Latina. Así que tenemos hoy día el liderazgo, el número 1, el número 2 y la número 3 del Departamento de Estado como conocedores, como expertos de la América Latina. Eso jamás había sucedido. Así que tenemos un equipo que conoce la región. El señor Landau es hijo de quien fuera embajador de Estados Unidos en Caracas. No, pero además Marco Rubio fue la persona a cargo del Comité de Inteligencia del Senado. Además. Cuando estuvo en el Senado. O sea que maneja una perspectiva, maneja una cantidad enorme de conocimiento, inclusive de conocimiento que no trasciende a la prensa. Y en esa capacidad, pues eso lo enriquece y le permite poder manejar una serie de cosas que tal vez otros secretarios de Estado en el pasado no tuvieron a su alcance. Así es. Así que el equipo que tenemos en el Departamento de Estado es un equipo que conoce la región perfectamente bien, y cuando sumamos a esto al tema de China y de la importancia de prestarle atención a nuestro vecindario, yo creo que este va a ser un periodo de muchísima más atención a la América Latina, cosa que nunca habíamos visto antes. Y si le sumamos otro tema más, que es el tema de la migración, que es muy importante para el presidente Trump, ahí los países latinoamericanos tienen una gran oportunidad de colaborar con esta administración para bajar los flujos de inmigrantes que llegan de manera ilegal. Así que si las cosas van bien, yo creo que la América Latina va a tener un papel muchísimo más importante que jamás ha tenido en la política exterior de Estados Unidos. Hablemos un poco de este conflicto que no se acaba de calmar, la guerra en Ucrania. Trump, durante la época en que fue candidato ahora para la segunda presidencia, prometió abordar el tema de la pacificación de la guerra tan pronto llegara a la elección, y si la ganaba antes de tomar posesión ya dijo que iba a tratar de parar la guerra. Lo ha tratado de hacer, se ha reunido con ambas partes, ha mandado emisarios, y esta gente todavía parece que no, me parece que más que por el lado ruso que por el lado ucraniano no acaban de concretar. Ahora se va a dar este fin de semana una reunión importante en Turquía, la va a encabezar por la parte americana Marco Rubio, pero había una noticia hoy circulando entre los periodistas que viajan con el presidente al Medio Oriente y dejaban abierta la posibilidad de que Trump saliera un poquito del viaje, hiciera una rápida un rápido viaje a Turquía, una entrada y una salida para, de cierta manera, con su presencia física, darle un poco de calor a la negociación. ¿Cómo lo ve usted?
Mira, yo creo que es una posibilidad muy real. Sí, no se llegó a concretar la paz en un día, es cierto, pero yo creo que ningún otro líder mundial ha hecho más para asegurarse de que estas dos partes puedan llegar a la paz. Y lo han tratado. El presidente Macron de Francia ha tratado por muchísimo tiempo de conseguir la paz, no lo ha logrado, nadie lo ha logrado. El único que creo que lo puede lograr es el presidente Trump, de sentar a ambas partes y llegar a un acuerdo. Y a mí no me extrañaría, no quiere decir que lo vaya a hacer, pero a mí no me extrañaría que el presidente Trump vaya a esta reunión y se reúna con Putin y se reúna con Zelensky, y yo creo que Trump, que conoce muy bien el tema mediático, salga en esta foto en el medio de Zelensky y de Putin, negociando la paz y quizás hasta firmando un acuerdo. Me encantaría que ese fuera el caso y no me sorprendería que fuera tan temprano como este mismo fin de semana. Yo comparto su criterio. Yo creo que podemos ver esa foto, por lo menos de una tregua de 30 días para que a partir de ahí se sienten a negociar. Así es. Espero que sea así, que este fin de semana veamos esa foto. Y si no se da, por lo menos sabemos que está trabajando muy, muy cercanamente con ambas partes tras bastidores, para asegurarse de que esta guerra, que no tiene ningún sentido, llegue a su final. Doctor, ¿cómo ve usted el futuro de la economía de los Estados Unidos a corto y mediano plazo? Por nuestra cuenta, nosotros llevamos más o menos un subtotal de las inversiones extranjeras que se han prometido desde Taiwán, ahora de los países del Medio Oriente, de la India, Japón, inversiones que se han anunciado, y otras de compañías americanas que han anunciado grandes, fuertes inversiones. Por ejemplo, la compañía Apple anunció una inversión de $500 billion acá en Estados Unidos. Amazon anunció la semana pasada la apertura de 200 almacenes regionales para distribución por un valor de decenas de miles de millones de dólares. En zonas rurales, además. En zonas rurales. Las compañías automotrices, que van desde las más pequeñas como Rolls Royce hasta las más grandes como Toyota, Volkswagen, Kia y Honda y Hyundai, han anunciado que van a empezar a fabricar autos acá en los Estados Unidos que hoy día fabrican en otros países. Por nuestra cuenta subtotal, la cifra estaría en el orden, con lo que hoy se anunció, entre 7 y 8 trillones de dólares en los próximos 4 años acá en los Estados Unidos. ¿Qué impacto tendría eso para la economía americana en cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto y a la base de manufactura? Yo creo que va a tener un impacto enorme. Yo veo la economía norteamericana va por el buen camino. Obviamente ha habido una baja importante en la bolsa de valores por la incertidumbre de los aranceles, ¿se entiende? Aquí la clave yo creo que va a ser qué va a pasar con la inflación. Si la inflación se mantiene baja, y hay algo muy interesante, porque mucha gente dice que los aranceles van a hacer que la inflación suba, que van a aumentar el costo de todos los productos, pero también hay que entender que la política energética del presidente está haciendo que bajen los precios. Sí, puede ser que los aranceles hagan que suban, en algunos casos es cierto, pero la política energética que ha abierto de vuelta la exploración de petróleo y la distribución de petróleo está haciendo que el costo del combustible, que el costo de la gasolina baje, y la mayor razón por la que hay inflación es precisamente por el costo del combustible. Entonces, de un lado tenemos presiones que bajan el costo de los productos, baja la inflación. Por otro lado, presiones que aumentan. Yo creo que la clave va a ser qué va a pasar con la inflación. Si la inflación se mantiene al nivel en que está ahora o aún menos, y eventualmente la Reserva Federal baja la tasa de interés, no lo hizo en esta reunión más reciente, yo espero que la hagan la próxima. Si bajan los intereses, se mantiene el crecimiento como está o mejora, yo creo que la perspectiva para la economía es bastante positiva. Hace pocos meses, empresas como bancos como Goldman Sachs, como JP Morgan, dieron un pronóstico de que la probabilidad de una recesión era del más del 50%. Creo que JP Morgan lo puso en 60%. Ya acaban de bajar esa probabilidad porque se están dando cuenta que las inversiones son muy positivas, que la inflación se ha mantenido controlada. Así que yo creo que la economía va por buen camino. Hay que tener un poquito de paciencia porque estas medidas arancelarias toman tiempo. Yo creo que los aranceles van a bajar bastante pronto cuando los países empiecen a negociar, como ya hemos visto con Estados Unidos. Y si la inflación se mantiene a bajo nivel, yo creo que la economía de Estados Unidos se dispara. En enero y febrero la inflación bajó un poco, marzo se mantuvo en 2.3 y ahora en abril cierra. No bajó,
pero tampoco subió, se mantuvo en un 2,3%. Correcto. Y aumentó el consumo, que eso también es una buena señal. Es muy positivo, así es. No, y sobre todo sí. una estadística, un dato que nadie ha reportado, las grandes cadenas no lo han reportado, y me parece formidable. La tasa de endeudamiento del gobierno federal, o sea, la cantidad de dólares que se suman a la deuda acumulada del país, se ha frenado en un 92%, y eso es formidable, formidable porque teníamos un nivel de endeudamiento que en el transcurso de esta conversación aumentaba unos cuantos millones de dólares por minuto. Bueno, eso se ha frenado en un 92%, y me parece a mí muy, muy importante hacia lo que es la estabilidad o la estabilización de la deuda acumulada, y luego vamos a ver cómo empezamos a amortizarla, si con el crecimiento de la economía, con los aranceles que van a recaudar dinero, pero esa deuda no puede quedar ahí abierta en 37 trillones de dólares por los siglos de los siglos. Totalmente, y es una deuda que ha alcanzado su nivel más alto como porcentaje del Producto Interno Bruto desde la Segunda Guerra Mundial. Y eso implica algo muy serio, que es el costo de pagar esa deuda, es decir, el interés que se paga por la deuda. El interés es altísimo, los intereses están muy altos. Sobrepasa ya el trillón de dólares anuales. Solamente de intereses, y es algo que no es, o sea, no se puede costear a largo plazo, así que eso hay que bajarlo de inmediatamente, y creo que vamos por el buen camino, pero repito, aquí la clave va a ser qué pasa con la inflación. Muy interesante, sumamente grata la conversación con usted, hemos aprendido mucho, lo invitamos a que vuelva a estar con nosotros en el futuro próximo, y le agradecemos muchísimo este tiempo que nos ha dedicado. Muchas gracias, doctor.